unos días después cayeron muy fuertemente en el área de Santa Rosa. Todo el área de Montúfar, la costa sur, está todavía bastante húmeda. Y actualmente solo se encuentra en alerta roja el departamento del Petén, que está recibiendo todavía bastante agua del resto del país, por un lado, y recibió algunas lluvias de la tormenta que se fue hacia el Caribe. Así que también yo comentaba con Ronaldo que estas emergencias, mientras se están dando la emergencia, todos nos preocupamos, pero cuando sale el sol y empieza a secar y ya en nuestro entorno no hay problema, como que se empieza a olvidar. Hay 7.700 guatemaltecos que la Coordinadora de Reducción de Desastres está atendiendo, y que todas las semanas se revisan los programas de atención. Así que ese es un gran reto de nación también, Ronaldo, que creo que es importante no dejarlo en el tintero. Va a haber que hacer un plan de reconstrucción permanente, y va a haber que hacer un plan para garantizar recursos para atender estas emergencias, pero no solo la emergencia, sino que también la reconstrucción de los daños que puedan hacer las lluvias. Por eso nuestro concepto de la reconstrucción con transformación. Ayer el ministro de Comunicaciones me informaba, se está planificando la reconstrucción de la carretera del Pacífico, y definitivamente hay que cambiar las transversales, o sea, las tuberías que pasan en algunas secciones de las carreteras, son un montón, porque hay que casi duplicar el tamaño, el diámetro, porque ya la cantidad de lluvia que cae a partir del cambio climático nada que ver con los cálculos que se hacían hace 30 o 40 años. Así que nuestra solidaridad con los albergados y los afectados, porque hay muchas personas albergadas con familias, y hay muchas personas que están esperando ya la recuperación o la reconstrucción de su casa o su traslado a otro lugar más seguro de donde se encontraba. Que es un elemento de carga más al Estado y a sus magras finanzas, ¿no?, para poder trabajar. La misión de la CEPAL, que se encuentra en Guatemala y que viene trabajando con las instituciones de gobierno, ya llevan un estimado preliminar, sin haber concluido el informe, de aproximadamente 1.200 millones de quetzales en afecciones solo por estas últimas tormentas. ¿Quetzales o dólares? Quetzales. Que estas últimas tormentas que afectaron al país, lo cual se suma a los otros 10.000 y pico de Ágata, 1.600 millones de dólares, que de alguna manera aún están pendientes de poder no ha habido recuperarse. El día de hoy, y hablando de este tema muy importante, porque como usted lo dice, ¿no?, las nuevas evaluaciones dan como resultado que los cánones de construcción tienen que modificarse. La forma en que concebimos la infraestructura del país debe adaptarse a los nuevos tiempos. Al final es adaptación siempre lo que debe existir. Pero esos nuevos tiempos están marcados por comprender cuál es la situación del mundo y sobre todo la situación de Guatemala. Hoy el Ministerio de Recursos Naturales presenta a la población guatemalteca el estado de desarrollo de nuestra naturaleza, del estado de Guatemala en este sentido, y tenemos en la línea telefónica al ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Luis Zurita, para poder conversar con usted acerca de a grandes rasgos los contenidos de este informe y cuál es la situación de este país en términos estructurales en el término ambiental. Presidente, para que conversen. Gracias, ministro. Mucho gusto, presidente. El doctor Luis Zurita, ministro de Recursos Naturales, muy buenos días. Cuéntanos sobre la actividad de hoy y cómo estás viendo esta situación. Sí, pues presidente, un gusto acompañarlo en este importante programa. El día de hoy nosotros estaremos presentando fundamentalmente una interpretación contextual del cambio climático como multiplicador de asimetrías en Guatemala. Ese es el énfasis que tiene el informe ambiental que estamos presentando sobre la situación de Guatemala en el año 2010. Y cada año el Ministerio de Ambiente va a estar haciendo ese tipo de informes para actualizar a la opinión pública, al sector público, y para que los tomadores de decisiones en diferentes campos, especialmente que en el campo económico productivo, tengan fundamento para tomar decisiones en cualquier actividad que se realice. El día de hoy pues se hará esa presentación. Igualmente nosotros vamos a instalar hoy el Consejo Consultivo del Ministerio de Ambiente, puesto que entendemos que la problemática de Guatemala es tan compleja en el tema ambiental
que es necesario abrir un diálogo nacional con participación de los diferentes sectores del país. En el año 2001 se emitió un acuerdo gubernativo que ordenaba al Ministerio de Ambiente conformar un consejo consultivo. Yo tomé la decisión ahora en mi calidad de ministro de conformarlo. Encontré eco en diferentes instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil, y el día de hoy queda instalado y conformado el Consejo Consultivo del Ministerio de Ambiente con 21 organizaciones. De esas, 7 del sector público, 5 del sector privado, representado por 5 cámaras empresariales. Va a estar los cooperativistas, las mujeres, los pueblos indígenas, va a estar las universidades privadas, la Universidad de San Carlos, las asociaciones ambientales federadas en Azorema, de tal manera que va a haber una amplia representatividad de la sociedad guatemalteca, que es necesario que se involucren activamente junto al gobierno, en este caso el gobierno ambiental, en la discusión amplia de los problemas nacionales. El día de hoy, pues este informe que se les presentará a ellos, junto con el informe que presentamos en el 2010 sobre la situación ante el que llamamos el GEO 2009, de cómo estaba Guatemala en esa época, sumado a todos estos desastres, pues creo yo que van a crear las condiciones para que haya un ambiente donde se discuta ampliamente. Las próximas autoridades que lleguen al Ministerio de Ambiente van a encontrar un consejo en donde el ministro y sus equipos y directores van a poder sentarse a dialogar sobre los temas estratégicos de Guatemala y sobre todo por la gran vulnerabilidad que estamos viviendo y que estamos sufriendo en el país, ¿verdad? Que como hemos hablado ya necesita cambiar el modelo de desarrollo, impulsar un nuevo sistema de modelo sostenible, donde haya equilibrio entre economía, ambiente y sociedad. Ese es el énfasis, señor presidente, de la actividad que hoy estamos promoviendo. Pues mi reconocimiento por la creación, por la instalación de este consejo del año 2001, me estaba diciendo. Desde el año 2001 había un acuerdo gubernativo, cabalmente yo desempolvando documentos me encontré y tomamos la decisión. Yo creo que a veces uno a veces se evita tomar decisiones, a veces hay personas que tal vez no tienen mucho interés tienen temor al diálogo. Nosotros con el equipo en el ministerio tomamos la decisión de que el ministerio se tiene que abrir a la sociedad y la sociedad se tiene que acercar al Ministerio de Ambiente, porque es demasiado complejo el problema. El sector empresarial, por ejemplo, no está al margen del problema. Tiene que estar involucrado porque es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Yo me acerqué al CACIF y el CACIF con mucha buena voluntad, las cámaras nombraron a sus titulares inmediatamente, a sus suplentes, es decir, hay mucho entusiasmo de que estén siendo tomados en cuenta, porque el problema ambiental, señor presidente, mi percepción personal en los 3 años y pico que llevo en el Ministerio de Ambiente es que ya tomó conciencia de la realidad ambiental del país. Muchos empresarios están preocupados, saben que no podemos, si no entramos al desarrollo sostenible, vamos a matar a la gallina de los huevos de oro. Y eso afecta a ricos y pobres, indígenas y ladinos, hombres y mujeres. Y yo creo que hay una toma de conciencia de que la solución de los problemas tiene que hacerse con participación de todos. Al mismo tiempo, también la necesidad de descentralizar la gestión ambiental del país, porque la magnitud del problema es tan grande que no alcanza el dinero. Ya el acumulado del año pasado del Ágata se consumió el 25% de la inversión pública en infraestructura, más los daños de esta temporada, este último temporal que tuvimos, no sé a cuánto va a llegar el estimado acumulado ya, pero ya andábamos por 12,000 millones de quetzales en pérdidas que no hemos podido reparar por falta de recursos, y más los que se van a agregar ahora con los daños de este año, se siguen acumulando los problemas, de tal manera que creemos nosotros que por eso es estratégico convocar a las fuerzas vivas del país para que se involucren en la toma de decisión. Gracias, ministro. Dentro de todos estos esfuerzos, que es un planteamiento muy complejo porque incluye prácticamente todos los sectores, esta armonización de acciones para enfrentar los efectos del cambio climático transita, como decía Ronaldo, por la forma de construir, pero también por la forma de reforestar y de no construir en determinadas áreas, particularmente en las laderas, donde hemos sido testigos el año pasado y de los deslizamientos de montañas que antes eran sólidas, pero por la construcción de una carretera, por la desforestación o combinada las dos cosas, los cerros se desestabilizan, como se dice técnicamente,
y se tienen estos grandes deslaves que han provocado tanta tragedia humana. Exactamente, presidente. Si me permite un minuto nada más. Por favor. Nosotros cabalmente vemos la problemática de la crisis ambiental no como problema, sino como oportunidad. Yo creo que esta es una gran ventana de oportunidad para llegar a acuerdos nacionales en la que todo el mundo opine, todo el mundo se comprometa. Yo creo que ese es el mensaje que nosotros queremos dejar hoy. Ver la oportunidad del cambio climático es un acelerador de los problemas del país, pero reconocer que nosotros también hemos tratado mal a la naturaleza. Nosotros, las áreas protegidas, el corredor seco, las cuencas del país han sido inadecuadamente manejadas, ¿verdad? Los problemas que enfrentamos requieren por eso grandes decisiones, involucrar a las municipalidades, el Ministerio de Ambiente, señor presidente, con mucho gusto y le digo, ya cuenta con una política de descentralización de la gestión ambiental, con una política una unidad de descentralización y fortalecimiento de las delegaciones que están preparadas para enfrentar los problemas con profesionales de alto nivel y sobre todo que ya creamos las unidades de gestión ambiental municipal para la adaptación al cambio climático, para que las 333 municipalidades del país tengan sus unidades de gestión ambiental municipal, lo cual creemos que es un salto cualitativo que va a permitir que la gestión ambiental avance horizontalmente hacia todo el país. Gracias, ministro. Realmente esta crisis ambiental, como tú dices, se puede convertir perfectamente en una oportunidad. Es un tema que no es un tema de carácter político o de confrontación ideológica. Es realmente un asunto de sobrevivencia y de estar conscientes que estamos en uno de los países más vulnerables del mundo y que va a ser afectado por el cambio climático. A título de recordar y para ir formando esa conciencia, en el año 98 se da el MIC, hasta el 2005 se da el STAN, el Ágata se da el 2010, en medio hubo tormentas y ahora este año nos cae esta temporal, diría yo, que hizo un daño muy fuerte en la infraestructura del país y por supuesto en el ser humano, que es lo que más preocupa y lo que más duele. Muchas gracias, Luis, y que tengas un buen día y un buen evento el día de hoy. Bueno, esta semana, Ronaldo, aunque el gabinete siguió trabajando como siempre, porque las elecciones es un trabajo adicional que tienen algunos ministros, particularmente seguridad, defensa, comunicaciones, educación. Hemos cumplido con el Tribunal Supremo Electoral, el evento fue todo un éxito. Nuevamente se le agradece a los observadores nacionales e internacionales, en particular a la OEA y al embajador Borbón, que fue tan efectivo en su labor. Y quisiera estas semanas, estos meses, 2 meses, voy a iniciar un rendimiento de cuentas a nivel departamental. Y vamos a ir a ver lo que se hizo, lo que no se hizo, la dificultad que se tuvo, tantas tormentas, tantas crisis, y además tanto problema financiero de que nunca fluyó el financiamiento. Había presupuesto pero no había dinero, o había dinero y no había techo, y todos esos problemas. Pero lo importante es prepararnos para un rendimiento de cuentas generalizado, y esperemos, ayer hablamos con los ministros de este asunto, y vamos a retomar ahora que acaba el proceso electoral, a retomar nuestro trabajo normal de estar cerca con la gente. Tenemos bastantes mensajes que han llegado a despacho presidencial. Pedro dice: felicitaciones al gobierno de Guatemala por la captura de Lorenzana, hay que seguir trabajando. Julia dice: buenos días, presidente, ¿cómo seguirá el tema de incentivar a los policías, que somos los que nos exponemos a todo tipo de peligro? Esperemos que el nuevo gobierno siga con la reforma policial. Esta es una compañera agente. Marina dice: presidente, en Guatemala solo se incautaba droga, pero no se agarraban a los peces gordos. Hay que controlar más las aduanas, que es donde se trafica drogas y a veces ni se dan cuenta. Justamente ayer se incautaron más o menos 800 y pico kilos de cocaína en Puerto Quetzal.
Luis Castillo dice, presidente, ¿por qué está más caro el gas propano? Deberían de controlar la subida de precios. ¿Qué puede hacer el gobierno para controlar la subida de precios? Paco dice, presidente, con el tema de la transición, su gobierno está dispuesto a presentar cuentas claras. El pueblo de Guatemala tiene que saber que su administración hizo bien las cosas. Dice Otoniel, buenos días, aún quedan temas pendientes de resolver, seguridad, justicia, etcétera. Esperemos que el otro gobierno continúe con lo que se ha avanzado y que no haya borrón y cuenta nueva, porque muchas cosas positivas deben continuar. ¿En qué se diferencia, dice Edgar, en qué se diferencia la propuesta del impuesto sobre la renta del Partido Patriota con la que ustedes habían planteado en su momento, Edgar? Tenemos ya algunas. A Pedro, pues gracias por las felicitaciones. A la señora agente, doña Julia. Usted como PNC se debe haber dado cuenta ya que se cambió la forma y la relación del gobierno con la Policía Nacional Civil. Ahora el Fondo de Pensiones es seguro, ahora se entregan la protección social en menos de 30 días. Había rezagos hasta de 3 y 4 años, por ejemplo, moría un agente en servicio y la pobre viuda tenía que esperar 2 o 3 años. Se ha limpiado totalmente el sistema, ahora es seguro y se han mejorado las prestaciones, así como el incremento de salario que se dio, que se ha dado, y esperaríamos de que esa atención humana a la PNC continúe y sea fortalecida. El comentario de Marina es exactamente lo que decíamos al inicio del gobierno, al inicio del programa. Todos veíamos y oíamos nombres, todos veíamos de vez en cuando una incautación, pero ahora las incautaciones son sistemáticas y permanentes, así como la cantidad y calidad de capturas. El comentario de Luis respecto al gas propano, vamos a informarnos y el próximo miércoles vamos a compartir qué está sucediendo con el precio del gas propano. ¿Qué puede hacer el gobierno para frenar los precios? Porque a veces se dice es que el presidente debería frenar los precios de todo, ¿eh? Sí, el sistema nuestro es un sistema de libre empresa y de mercado y el gobierno tiene poco que hacer. Puede hacer en el caso de especulación o acaparamiento, pero en cuanto a la fijación de precios es la responsabilidad directa de los empresarios. Paco, que si la transición va a tener cuentas claras. Yo recuerdo que ahora hay una ley de información. Todos los ministerios, oficinas tienen colgados en sus páginas eso no se daba antes porque no había ley de acceso a la información. La hay. Nuestro gobierno, a pesar de tanta crítica y tanta cuestión, ha presentado cuentas claras siempre, y obviamente la transición se tiene que hacer en base a números correctos y completos. ¿Cuál es la diferencia en la propuesta del impuesto sobre la renta? De lo que yo he podido ver en la prensa, porque sinceramente no conozco la propuesta completa. Es similar a la que se presentó en el año 2008 y 2009 y que no se logró. Pero igual. No sé si hay diferencias mayores, pero de lo que yo he visto es bastante similar y creo que es un camino, es parte del camino de la reforma fiscal, y deseo toda la suerte del mundo y toda la fuerza del mundo al nuevo gobierno para lograrlo. Si en algo hay similitudes, en que rápidamente una parte del sector privado organizado salió a rechazarla inmediatamente sin siquiera haberla analizado y conocido. Último bloque de mensajes. Ana, ¿qué piensa de sus críticos que dicen que este gobierno no